Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y sí, por fin ha llegado el día en el que hacemos la prueba del Endeavour. Un vídeo que debería ser cortico porque realmente esto es nada más que lijar, pero que os voy a mostrar cómo se me ha ocurrido a mí hacerlo a partir del famoso vídeo del plato de lija que hicimos hace 2 o 3 días. Así que venga, sin más rollo, vamos al lío y veréis qué chulo queda. Antes de comenzar el trabajo, y como siempre os digo, tenemos que comenzar bien. Y comenzar bien significa intentar comenzar sin arrastrar errores que hemos cometido antes. Y como podéis ver ahí, pues tenemos ciertos fallos que nos han quedado, no fallos en sí, sino pues que las tracas pues han llegado un poco más o han llegado un poco menos. En fin, pues todo eso tenemos que comérnoslo. Necesitamos que los tacos de madera asienten correctamente. Así que nos vamos a comer, si tuviésemos un filo como yo, pues cogemos nuestra Dremel o un taco de lija, los que no tengáis la Dremel, y nos vamos a comer el borde hasta enrasar la traca con el fondo de la cubierta, ¿vale? Que quede totalmente enrasada. Ya nos hemos comido toda esa parte de abajo, vamos a hacer ahora lo mismo con las tracas de la borda del barco. Tiene que quedar también totalmente enrasadas, totalmente rectas con la cuaderna, para que la transición entre estas tracas y los dos tacos que vamos a poner pues sea lo más uniforme posible. Si habéis hecho lo mismo que yo y habéis puesto dos tracas de más en la parte de arriba de la quilla, pues ahora os tocará quitarlas como me ha tocado quitarlas a mí, donde podéis ver esa parte que está ahí, pues que se ve como quemada. Pues eso es que de quitarla con la Dremel, que me ha costado muchísimo trabajo. Pero bueno, si te equivocas, pues tienes que arreglarlo. De esta manera ya conseguimos que el taco completo asiente lo más correctamente posible. Vamos a ver si aquí en esta toma, veis, podéis apreciarlo lo mejor que se pueda. No sé, la verdad es que mover el barco y mantenerlo en cámara me está costando muchísimo. Pero bueno, veis que está totalmente pegado. Una vez que hemos conseguido que el taco asiente, vamos a marcar la borda pues en el taco para tener una referencia pues de todo lo que nos sobra, que es bastante. Intentad que estas referencias tenga holgura, como siempre hemos dicho o siempre digo, es mejor quedarse corto cortando que pasarte. Como te pases es un lío, pero si te quedas corto, pues luego con la lija pues lo apañas. Así que vamos a intentar que la marca que tenga un poco de holgura, que sea un pelín más grande que la borda del barco. Una vez que tenemos la marca hecha, pues vamos a trasladarla a los 4 tacos de lija. Antes de seguir, para los que no conozcáis cómo funciona una sierra de calar, tengo que haceros una aclaración. Las sierras de calar tienen un corte en vaivén hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás. Esto, en algunas sierras como la mía, tiene un selector en el que yo puedo decir que solo tenga el vaivén hacia arriba y hacia abajo y menos hacia adelante y hacia atrás. En piezas tan pequeñas como esta y tan difíciles de agarrar, es interesante pues que tengamos una velocidad baja y que no haya vaivén hacia adelante y hacia atrás, que el vaivén sea solo hacia arriba y hacia abajo, porque si lo hacemos hacia adelante y hacia atrás quiere comer mucho y la pieza va a vibrar y como no podemos cogerla bien, pues vamos a tener muchísimos problemas. Otro detalle es que la madera esta, el taco este, por lo menos el que me ha tocado a mí, yo lo esperaba bastante más blando, está bastante duro. Otra opción más recomendable, si no tenéis la posibilidad de tener este selector en vuestra sierra de calar, es que uséis una segueta normal, ¿vale? De las de toda la vida, de las de mano para arriba, mano para abajo, y lo hagáis a mano, porque ya os digo, cuando la sierra de calar tiene una velocidad alta y la cuchilla come como normalmente comen todas las sierras de calar, la vibración es insoportable y se os caerá la pieza un montón de veces, con la incomodidad que es y el problema de seguridad, ojo, que es importante también. Si no puedes hacer un corte controlado con la sierra de calar, como veis ahí, con una velocidad muy bajita, que se ve perfectamente cómo sube y baja, no lo hagas. No lo hagas, búscate una sierra manual y lo haces a manopla como toda la vida de Dios. Ahí podéis ver pues cómo me ha quedado el corte de la primera pieza. Esto es repetir el corte en las otras 4, así que pues como veis no lo voy a repetir. Veis que aun habiendo dejado la marca un poco más larga, pues yo aún así he cortado más a fondo. Y ahora os voy a enseñar para que veáis con más claridad lo que os quiero decir del corte, ¿vale? Ahí tenéis la tortuguita, que es la velocidad, y además abajo tiene el selector que me dice si tengo que hacer para arriba y para abajo o para arriba, para abajo y para adelante, ¿vale? En este caso, como os he dicho, tortuguita y para arriba y para abajo solo.
Una vez ya con todo cortado y todo preparado, vamos a eliminar la cantidad de serrín, que como os he dicho es bastante, es demasiado, yo no esperaba que saliera tanto. Y vamos a procurar pegarla con cola abundante. Esto es importantísimo porque estas piezas, como digo, a la hora de lijarlas, van a soportar mucha tensión. Con lo cual, colita de carpintero, lo colocamos bien y lo vamos a dejar un par de días que coja su marcha. Una vez que ya tenemos los cuatro tacos ya puestos, como veis, bien asentados junto o sobre la quilla, mejor dicho, y sobre cada uno de ellos, pues vamos a procurar ponerles peso. ¿De acuerdo? Yo no tengo la posibilidad, o no he tenido hoy la posibilidad, o no he visto cómo hacerlo mejor. Entonces, pues se me ha ocurrido esta solución que veréis ahora, que es ponerlos de esa manera, que se queda totalmente perpendicular y totalmente apoyado en los tacos, y además ponerle peso, ¿vale? Lo he apoyado contra una pared y le he puesto un par de bolsas de arroz para que tenga peso en la popa y haga peso sobre los tacos delante. Para la siguiente parte, que es la del lijado, pues me he ido a la cochera, pues porque la cantidad de serrín que sale es brutal. Y para seguir con mi cabezona de que el plato de lija es una herramienta chula y que nos facilita el trabajo de una manera brutal, pues lo voy a hacer con eso. Pero, como rectificar es de sabio, pues me he dado cuenta que mantenerlo a pulso con la amoladora, aparte que todo el mundo no tiene amoladora, pues es complicado. Es complicado y hay que tener una cierta experiencia y cierto pulso, ¿de acuerdo? Así que he pensado hacerme rápidamente pues una sierra de plato, así como suena. He cogido un cacho de madera que tenía por ahí de aglomerado y, como veis, 4 tacos. Este no es un tutorial sobre cómo hacer una lija de plato, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer un invento, un apaño fácil, rápido y barato para que podáis tener una lija de plato y podáis hacerlo como lo he hecho yo, que me ha quitado un mogollón de trabajo. Pero el resultado ha sido tan bueno, que si queréis que hagamos una lija de plato ya más pro y ya más como Dios manda, me lo dejáis en los comentarios y lo hacemos. Bueno, pues como veis, pues 4 tacos que he pillado por ahí sueltos para que el taladro pues se quede más o menos fijo, ¿vale? Esto tampoco tiene mucho misterio. Simplemente apoyo el taladro y voy clavando los tacos para hacer una especie de estructura, no sé cómo explicarlo, en la que el taladro va a quedar insertado dentro. Una vez que yo tengo la estructura hecha, como podéis ver, ¿vale? El taladro puedo quitarlo, puedo ponerlo, puedo hacer lo que quiera y dejo la cabeza fuera, ¿de acuerdo? Fuera del tablón de abajo para poder insertar el adaptador y el plato de lija. Una vez que lo tenemos ya hecho, hago unos pequeños orificios sobre los que pasaré una brida gorda, una brida fuerte, para que el taladro no le dé por cabecear, ¿vale? Es simplemente una medida de seguridad para que yo esté más cómodo y tenga que despreocuparme del taladro y solo esté pendiente del barco. Como podéis ver, yo le he puesto 2, pero podéis poner 2, 3 o la que os dé la gana. Os repito que esto no es un tutorial sobre cómo hacer una lija de mesa, ¿vale? Una lija de plato. Esto es simplemente, como os he dicho, una cosa para que podáis hacerlo fácil y rápido. Fácil, rápido y barato, sobre todo barato, ¿vale? Para que no suponga ningún desembolso económico brutal. Pues bien, ahora lo que más mola de esto es que el taladro, como veis, yo puedo regular la velocidad. Cuanto más velocidad tenga el taladro, puede ser que os sintáis más incómodo o tengáis más miedo a la hora de lijar el barco, ¿de acuerdo? Para eso es tan fácil como poner una bridita en el gatillo del taladro, que como sabéis, si aprieto más corre, si suelto menos corre. Y ahora, con la lija que ya vayamos a usar, pues ir haciendo pruebas sobre en qué velocidad me siento yo cómodo trabajando, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar con una 40, pues porque tengo que comer muchísimo, está el taco basto y tengo que comer mucho. Y con esa voy a empezar a hacer pruebas hasta que yo me sienta cómodo con la velocidad a la que gira el taladro. Para regularlo, una vez que tengo el plato, pues ya voy al gatillo y voy dándole un poquitín de velocidad, ¿de acuerdo? Ahí tengo la brida preparada y voy dándole un poco de velocidad, lo pulso, ¿vale? Y cuando llego a la velocidad que quiero, aprieto la brida y, como veis, se queda a la velocidad que yo he marcado. Y de esta manera pues puedo ir probando
qué velocidad es la que necesito, como os he dicho. A ver si encuadro la cámara. Ahí está. Qué velocidad es la que yo necesito para, como veréis ahora, ir trabajando lo más cómodo posible. Para ello, pues no tengo nada más que coger el barco e ir probando, ¿vale? Como tengo ahí mucho sitio que comerme, pues voy probando. Y como veis, es una maravilla. Es un ancho, no sé cómo lo habéis puesto pegada a esto. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y tenéis que tener en cuenta, ¿veis que va vibrando para arriba y para abajo? Eso es porque estoy comiendo por el centro. Y come por arriba y come por abajo. Al comer por arriba y por abajo, come en una dirección y en otra. Y hace mucha vibración. Tenéis que comer por el lado de la lija. Y entonces es perfecto. Yo me doy cuenta que, bueno, que puedo hacerlo con muchísima más velocidad, pues porque estoy más acostumbrado a esto. Y como veis, pues ahí voy probando hasta que doy con la velocidad que necesito. Una vez que estoy cómodo con cierta velocidad, ya solo tengo que ir manejando el barco, que es la clave de este tipo de lijadoras. Es mucho más fácil mover algo que no se mueve, valga la redundancia. La lijadora tiene una velocidad y tiene una velocidad angular y un movimiento de inercia que hace que sea más difícil, controlarla, aparte de que pesa más, ¿vale? Que el propio barco no se mueve, soy yo el que lo muevo y puedo decirle, pues, come más por aquí, come más por allí, y vale, y voy viendo, como veis, pues lo que voy haciendo. Ahí tenéis, más o menos, el principio del resultado. Además, la comodidad de trabajar de pie es importante. Es importante a la hora de trabajar con este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Y los que tengáis posibilidad de hacerlo en un garaje o hacerlo en lo que sea, hacerlo, porque la cantidad de serrín que sale es brutal. Es brutal. Si no tenéis más remedio que hacerlo en vuestra habitación o en vuestro de esto de trabajo o lo que sea, pues intentad coger una mascarilla, pues porque ya os digo, la cantidad de serrín que sale es increíble. Y como veis, pues mira, pues ya va cogiendo forma, ¿vale? Todavía no he cambiado el plato de lija, sigo con una lija de 40, porque esta primera parte lo que hemos hecho es hacer la forma básica, que os la mostraré ahora. Como veis, la cantidad de serrín que sale es brutal, casi no se ven de la cámara. Y fijaros cómo lo voy comiendo desde arriba hacia abajo, siguiendo la forma del barco, para que podamos tener esa primera preforma antes de cambiar la lija. Para pararlo, simplemente lo desenchufo y, como veis, pues ahí tenéis el resultado del primer lijado con esta lija de 40. Como veis, el trabajo es mucho más rápido. Aún así he tardado bastante tiempo, pero yo creo que va bastante bien. Hasta aquí el trabajo lo puede realizar cualquiera, puesto que no nos hemos acercado peligrosamente ni a la borda, ni a la quilla, ni a nada. Con lo cual, hasta aquí cualquiera puede hacerlo y se quita un montón de trabajo. Si queréis seguir como yo lo voy a hacer, pues ahora ya es cuestión de ir más fino. Para ello voy a marcar con un lápiz, como veis, dos zonas de lijado. Una que va a ser la frontal, que voy a lijar en sentido horizontal, por así decirlo, y otra que va a ser la zona de abajo. Ahí no sé si se ven bien las rayas del lápiz que he hecho, ¿vale? Para yo esas las lijo en horizontal, esas de ahí que van a ser el frontal del barco, y la parte de abajo las lijo de abajo arriba. Así continúo la línea del casco, tanto por abajo como por las bordas. Ahí yo creo que se ve un poco mejor, ¿vale? Para los que no os atreváis a seguir como yo, pues simplemente hacéis esto mismo y ya ahora os tocaría hacerlo a mano con un taco de lija, ¿de acuerdo? Venga, pero esto es bastante más fácil, porque ahora vamos a ir cambiando de lija. Con una lija de 400, como recordabais en el paquetillo, en el vídeo os venían 10 o 12 tamaños de lija, pues con una lija de 400, pues como veis ya voy comiendo bastante menos, el serrín es mucho más fino y, como podéis apreciar, voy lijando por el filo de la lija. Así la lija no vibra, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? La lija no vibra porque siempre lijamos en la misma dirección. Esto me permite que el trabajo sea muchísimo más preciso y muchísimo más fino, que antes pues, me daba igual que vibrara, pues porque había que comer muchísimo. Entonces preferiría que comiera más, aunque vibrara. Ahora, como ya voy comiendo menos y ya voy haciendo la cosa con mucha más delicadeza, pues voy haciéndolo por el borde del plato de lija y, como veis, no vibra.
De esta manera, pues sigo lijando. Si no os encontráis, cómodos con una lija de 400, pues cogedla más grande. Coged una lija de 800, una lija de 1000, ¿vale? Hasta que os quedéis cómodos. Como veis, yo cambio de lija varias veces. De hecho, esta ya es la 1000, porque cada vez necesito que coma menos y cada vez necesito que sea más fino. Cuanto más grande es la lija, o sea, cuanto el grano es más fino, cuanto más grande es el número, la lija cada vez come menos y cada vez es más difícil que le deis un bocado al barco. ¿De acuerdo? De esta manera, pues poquito a poco, veis, podéis ir controlando lo que come la lija en cada momento. Incluso podréis acercaros a comeros las amuradas, ¿vale? Para igualar pues las bordas del barco, las tracas y hacerlo todo, ¿veis? Ahí ya estoy comiendo incluso de la traca e incluso de la parte de arriba de la proa del barco, a fin de igualarlo todo para que quede lo más parejo y lo más fino posible. De esta manera, y ya con una lija de 1500, pues ya no tengo miedo porque no me voy a comer nada, ¿de acuerdo? Y como veis, el resultado empieza a ser muy bueno, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Vamos, llega un momento en que se queda espejo. Es importante recordar también que no debemos ser talibanes de nada. Por mucho que nos guste un método, no debemos tampoco intentar hacerlo todo de esta manera, ¿de acuerdo? El resultado y el acabado final a mano es imprescindible, ya que este trabajo, sobre todo por la parte de la quilla, tiene recovecos y tiene historias que no vamos a poder ser capaces de hacerlo con esta herramienta, que no deja de ser muy grande. Así que ya sabéis, a mano también tendremos que acabar, y con la Dremel y con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Esto es solo un ejemplo más de algo que podemos usar, que de hecho, como os he dicho antes, me ha gustado tanto cómo trabaja y el resultado, que si queréis hacemos un plato de una mesa o hago un tutorial y hacemos una mesa de lija mucho más pro, ¿vale? Ya con reguladores de velocidad y con historias, para poder tener esta herramienta que yo creo que nos va a ayudar pues en todos los modelos, porque para lijar el barco, para lijar el casco, yo creo que está muy chula. Así que, como os digo, yo lo voy a hacer para mí, para yo tenerla en mi taller, y si queréis que grabe los vídeos y os lo enseñe, pues me lo decís en los comentarios y lo hacemos. Y después de unas últimas pasadas con una lija ya de 2000, que es la más pequeña que trae este kit, ¿vale? Pues ya el resultado es este. Dejadme en los comentarios qué os parece. Yo creo que ha quedado bastante bien. Aún así, ahí veis ciertos fallos, ¿vale? Pues esos fallos los corregiremos ahora con la lija de mano. Aunque, como os he dicho, para mí el trabajo ha quedado bastante chulo, ¿vale? Ahí podéis ver que ya te digo que parece que está hasta barnizado, y no está barnizado. Veis que hay ciertas zonas, pues por la complejidad, pues que no puedo llegar ahí, ¿vale? Entonces no es una tontería encabezonarme en hacerlo todo de manera eléctrica, ¿de acuerdo? No podemos renunciar, como digo, a hacer las cosas a mano. Pues bien, pues ahora a mano, pues vamos a repasar con un taco de 80 y otro taco de 180, vamos a repasar esa zona para acabar de darle la curvatura al casco y comernos la junta, sobre todo pegando a la quilla, que ahí pues no podía entrar con la máquina. Pues bien, como os digo, en esta parte manual del trabajo simplemente vamos a intentar seguir la línea que trae el casco. Como podéis ver, en la parte del fondo del casco lo vamos a hacer de arriba abajo, ahí está, seguimos la línea del casco, y en la parte de las bordas lo vamos a hacer igual que con la lija, de manera horizontal. De esta manera vamos a hacer que el casco siga y no sé cómo explicarlo, que haga el dibujo correctamente, o que haga el dibujo lo más parecido a lo que yo quiero correctamente. Y esto no tiene más historia, así que no lo voy a poner otra vez porque ya el vídeo está alargándose demasiado. Simplemente, como os he dicho, ir lijando en ese sentido y en el otro, primero con una lija más grande, que está de 80, luego con una lija un poco más pequeña, hasta que tengamos la forma que queremos. Podemos sacar la proa del barco por el borde de la mesa para poder así hacer, como veis, el dibujo completo, desde la quilla hasta la borda, y de esta manera nos queda una transición mucho más fina y no me estorba la mesa con el casco, con el uso del taco de lija.
Si lo tengo en lo alto de la mesa, el taco de lija me va a tocar en la mesa y no voy a poder llegar hasta el final. De esa manera emparejo desde la quilla hasta el filo de la murada, haciendo, como digo, que esa transición sea suave, sea constante, sea continua y nos quede la proa chula, 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 como yo creo, ¿vale? que está quedando, ¿de acuerdo? Me ha gustado mucho este trabajo y espero que a vosotros os guste también. Como veis, ya está prácticamente lista. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Esta parte del trabajo tengo que confesaros que me tenía bastante preocupado, ya que nunca he hecho yo un barco tan chato, un barco tan achatado por la proa, y estaba realmente nervioso. La verdad es que el resultado me ha gustado muchísimo. Esto que estáis viendo está sin enmasillar y está sin el lijado final, y yo creo que ha quedado bastante bien. Ahí podéis ver las transiciones, yo creo que ha quedado fino, 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 no es porque lo haya hecho yo, pero bueno. Yo creo que, en fin, dejadmelo en los comentarios qué os parece y qué le haríais, qué no le queréis, o qué le quitaríais o qué le añadiríais, en fin, lo que queráis. Recordad que tiene fallillos, ¿vale? Pero que los corregiremos en el próximo vídeo, donde lo enmasillaremos, la poquita masilla que le vamos a poner, y lo lijaremos y le daremos el lijado definitivo antes de hacer el segundo forro. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias a los que nos seguís, muchísimas gracias a los que estáis suscritos y a los que no, pues suscribiros, que os vais a perder todas las nuevas cosas que vienen este año. Y bien, como digo, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del vídeo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, las dudas, las quejas, las sugerencias. Como siempre, intentaré contestaros a todos. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maquetas.